cómo pueden confundirse los síntomas del SIBO con los síntomas comunes en la perimenopausia y la menopausia. El síntoma como más típico que todas referimos, porque es que es como muy llamativo, es como estar embarazada. Te levantas planita y de repente, cuando comienzas a comer con la comida, se te hincha la tripa que como si tuvieras un embarazo. Sun González, que es una bióloga y asesora nutricional especializada en el tema del SIBO. Y su carrera comenzó en el mundo de la investigación genética y la industria farmacéutica, pero un giro personal marcó su camino tras una intoxicación alimentaria. Experimentó en carne propia a lo largo del proceso todos estos síntomas digestivos que tantas mujeres sufren, problemas hormonales y dermatológicos que la medicina tradicional no supo asistir. Es común que personas con hipotiroidismo desarrollen SIBO. A las chicas que nos escuchen que tengan hipotiroidismo y o SIBO, sería súper importante descartar celiaquía también, porque está muy relacionado. Hasta en un 50% aproximadamente, las tres cosas, ¿no? Celiaquía, hipotiroidismo y SIBO. La celiaquía está infradiagnosticada a su vez en un 80%, se calcula, o sea, la mayoría de los celíacos no sabe que lo es. ¿Qué impacto tiene el uso prolongado de omeprazol y el desarrollo del SIBO? Junto con los antibióticos, yo diría que los omeprazoles y los IVP son la causa, dentro de los fármacos, causa número uno de problemas digestivos. Su experiencia llevó a Sun a formarse profundamente en salud intestinal, intolerancias alimentarias, permeabilidad intestinal y nutrigenética. Y hoy acompaña a otras personas a encontrar respuestas reales y, lo más importante, sanar desde la raíz. Asun, bienvenida. Qué alegría tenerte aquí con nosotros. Gracias por abrir este espacio y compartir tu historia y todo lo que has aprendido en este camino tan revelador. Muchísimas gracias a ti, Miriam, y a toda tu audiencia por estar aquí este ratito con nosotras. Bueno, empecemos desde el principio. ¿Qué exactamente es el SIBO? ¿Y cómo se diferencia del síntoma del intestino irritable, que es otro síntoma que muchas de nosotras las mujeres empezamos a experimentar durante esta etapa de la perimenopausia o menopausia, o lo que es peor, ya veníamos con este problema? Pues sí, comencemos por el principio, porque para aquellas oyentes que no hayan escuchado qué es el SIBO, pues lo vamos a definir. El SIBO es un desequilibrio de la microbiota intestinal, lo que antes conocíamos como flora intestinal o comúnmente hemos oído hablar como flora intestinal. ¿En qué consiste este desequilibrio? Pues SIBO, por las siglas en inglés, que también se dice así en español, es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y esto significa que hay más bacterias de la cuenta en el intestino delgado, donde se supone que sí que hay bacterias, pero no muchas. Tiene que estar todo en el equilibrio. La mayoría de las bacterias, de los microorganismos, porque no todos son bacterias, están en el intestino grueso. Y cuando estos microorganismos sobrecrecen en exceso en el intestino delgado, que no quiere decir que sean malos, sino que hay muchos, van a causar muchos gases y eso es a lo que se conoce tradicionalmente como SIBO. Luego las definiciones, bueno, se pueden ir ajustando más o menos, pero básicamente sería eso. Si hay algo con lo que nos tenemos que quedar es que SIBO es un desequilibrio de la microbiota intestinal. ¿Cómo lo diferenciamos del intestino irritable? Porque quizá muchas oyentes tengan problemas digestivos de toda la vida o hayan comenzado ahora con la menopausia o la perimenopausia, que también es muy frecuente. Y hay veces que nos han diagnosticado ya intestino irritable o nos han dicho que podría ser intestino irritable. Pues digamos que el intestino irritable es un diagnóstico de exclusión. Esto significa que cuando ya nos han descartado muchas cosas, nos están poniendo este diagnóstico, que significa que tenemos malas digestiones, ¿no? Intestino irritable, ya como que su propio nombre lo indica, pero que no se sabe la causa. Entonces, bueno, hay una parte que sí que se podría quedar ahí como intestino irritable, pero en la mayoría de los casos nos están diciendo, tienes problemas digestivos y no sabemos en principio de dónde vienen. Entonces, ya para comenzar, si nos estáis escuchando y os han puesto este diagnóstico de intestino irritable sin haber mirado nada más, entonces aquí
no os conforméis, ¿vale? Porque se pueden hacer muchas cosas. Y entre ellas, una de las causas de síndrome del intestino irritable es SIBO. Entonces, resumiendo mucho, el SIBO puede ser una de las causas de intestino irritable, aunque no todo el intestino irritable es siempre SIBO. A su vez, ambos tienen otras causas. Entonces, ¿qué señales el cuerpo empieza a mostrar o cómo podemos nosotros sospechar que estamos ante un caso de SIBO? El síntoma como más típico que todas referimos, porque es que es como muy, muy llamativo, es como estar embarazada. Te levantas planita y de repente, bueno, de repente, cuando comienzas a comer con la comida, se te hincha la tripa que como si tuvieras un embarazo, literal, o sea, se puede medir, o sea, desde meses de embarazo. Estoy de 6 meses. Además, se pone la barriga muy, muy dura, muy hinchada y no es una barriga que todas distinguimos de a lo mejor de grasa o de sobrepeso, obesidad, no. Es una barriga que cambia de la noche a la mañana, literalmente. Entonces, ese es el síntoma más típico. Si nos levantamos planitas y a medida que comemos con las comidas y con las cenas se nos va hinchando la barriga, tenemos muchos gases, eso es un síntoma muy típico del SIBO. No siempre es, pero suele ser bastante común. Entonces vamos a tener muchísimos gases que, como vemos, se quedan ahí atrapados en la tripa, vamos a tener dolor, a lo mejor por esa presión, vamos a tener reflujo, algunas personas tienen diarrea, otras estreñimiento o los dos, esa sensación de no digerir. También aparecen muchas intolerancias secundarias a este SIBO, a este desequilibrio, como intolerancia a la fructosa, al sorbitol, a la histamina, y nos empiezan a sentar mal muchos alimentos, el ajo, la cebolla, la manzana. Entonces, esos son síntomas de que quizá podamos ir pensando que sí tenemos SIBO o no. Y en casos ya más avanzados, no, que pasan muchos años y no se han diagnosticado, también puede haber, bueno, aparte de brotes en la piel o niebla mental o mucho cansancio, puede haber un déficit de vitaminas y minerales. Mm. Y has mencionado alimentos que son muy, que son saludables. O sea, tenemos hasta un dicho en inglés que una manzana al día mantiene el doctor lejos. Literalmente así traduce. Y pensar que eso te puede caer mal, sentir mal, producir gas y no en realidad hacer aquella conexión. ¿Has visto que ha aumentado las mujeres con este diagnóstico de SIBO a través de los años? Sí, sí, cada vez más. Además, es que se juntan como varias cosas. Primero que antes se sabía menos de la microbiota, como es lógico y normal, porque las técnicas de estudio de microorganismos, como no se ven a simple vista, pues claro, hasta ahora no se conocían. Entonces, según avanza la ciencia, digamos, y los estudios, pues se va conociendo más sobre SIBO y sobre la microbiota en general. Y ya se sabe que hasta un 90% de las enfermedades están o pueden estar relacionadas con desequilibrios en la microbiota en general. Entonces sí que se relacionan muchas de estas con SIBO, a veces decimos, a ver, no todo es SIBO, ¿vale? Pero sí que hay muchas que están relacionadas y claro, cada vez se conoce más, cada vez hay más diagnósticos, cada vez nos preocupamos más por nuestra salud y miramos más para estar mejor, que también lo tenemos más disponible. Entonces, como se va conociendo más, pues también hay, pues eso, los profesionales lo van mirando más, hay, digamos, más diagnósticos. Primero porque hay más casos de verdad, más casos reales, por un montón de causas, y luego porque también se mira más y se diagnostica más. ¿Qué papel juega estas fluctuaciones hormonales? Y claro, los problemas hormonales pueden pasar hasta de una edad muy temprana, desde que empezamos ya a menstruar de 12, 13, 14 años hasta el presente. ¿Qué papel juega estas fluctuaciones en la salud intestinal y hacer que la aparición del SIBO pues estés más a riesgo de este desequilibrio? Pues efectivamente hay como muchísima relación, eso está súper estudiado y además que nosotras mismas lo sufrimos y lo vamos viendo. Hay varios factores que van a afectar. Lo primero es la microbiota, ¿vale? Que como decimos afecta a prácticamente todo. La microbiota es un órgano, entre comillas, más del cuerpo humano que hay que tener a punto, ¿vale? Como podemos tener el corazón o los pulmones, otro tipo de órgano, pues como decía
Hipócrates, todas las enfermedades comienzan en el intestino, así que la microbiota es fundamental. Aquí hay un término que se llama endoboloma, que es el conjunto de microorganismos, de ADN y de enzimas, como la beta-glucuronidasa, que van a afectar a los estrógenos. Los estrógenos se conjugan y se desconjugan en el intestino a través de la bilis bueno, de otras enzimas que no vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, ahí está el estroboloma o endoboloma, como lo queramos mirar, ¿no? Esto es un poco microbiota, microbioma, ¿no? Pues al final es un poco todo. Y este endoboloma va a jugar un papel súper importante en la recirculación de estrógenos. Por lo tanto, tener bien la bilis, tener bien todos esos receptores y tener bien la microbiota van a tener un papel súper importante. Luego, la fluctuación hormonal, la progesterona, por ejemplo. La progesterona afecta a la motilidad, se reduce, pues eso, todas estas, la contractilidad del músculo liso. Entonces, pues bueno, también la falta de motilidad es una de las causas directas de SIBO. Luego también se afecta pues todo el eje neuroendocrino, ¿no? Que sabemos que también es bidireccional y que, por ejemplo, el MMC, que también es otra, el complejo motor migratorio, que también es otra, si falla mal, si funciona mal, es otra de las causas de SIBO, que es como el sistema de limpieza entre digestiones. Entonces, si eso también se afecta a nivel hormonal, pues vamos a tener otro riesgo para tener SIBO, tener otro tipo de disbiosis. Entonces, al final, ¿cuál es el resultado un poco aquí cuando entramos en menopausia o en perimenopausia? Pues aparte de todos los cambios que todas sufrimos, ¿no? Pues de ya duermes peor, que si ya la grasa a lo mejor ya se acumula más en otros sitios que no queremos, los calores, bueno, ese tipo de cosas. Los estrógenos, o sea, ya cuando si tenemos problemas de estrógenos o tenemos problemas que según con la microbiota, pues vamos a tener los estrógenos bajos o problemas con el endoboloma. Vamos a tener quizá la bilis, a lo mejor un poquito peor, el tránsito lento por las fluctuaciones de la progesterona o si tomamos fármacos, etcétera. Y entonces, claro, todo eso es caldo de cultivo para que aparezca el SIBO y otros desequilibrios de la microbiota. Ay, tocaste bastantes temas, Asun. Bastantes y demasiados. Y creo que todas estamos como que, wow, 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 wow. A ver, entonces cortemos eso en pedazos, en pedacitos para mujeres que están tratando de entender. Por ejemplo, hay tantas enfermedades metabólicas, hay, alta presión, tenemos colesterol, ahora estamos sufriendo de diabetes y qué tal la obesidad, que es un problema tan grande. Está también lo que hablaste de la bilis. Que inmediatamente lo que pienso es en el hígado graso, que tantas mujeres le preocupa esto. Y, y entonces hablemos, o sea, como que quebramos esto en pedacitos, porque es que no somos solo una cosa, toda la función de la digestión es una sinfonía. Si una cosa no está funcionando, el otro no está funcionando y claro, estamos ahora hablando y le metemos a esto las hormonas. ¿Qué relación hay entre el SIBO y todas estas enfermedades? O sea, si tú tienes SIBO y no lo sabes y te resulta todas estas enfermedades y vas a tu doctor de cabecera y te dice, bueno, tú ya tienes diabetes, tienes la presión alta, tienes un hígado graso, ¿podría existir una relación que ya venías con un SIBO de antes? Sí, sí, 100%, sí. Sí, además por esta relación que no sabemos nunca, ¿no? Si es el huevo o la gallina, siempre es bidireccional. Entonces está, como decimos, todas las enfermedades comienzan en el intestino y la microbiota afecta al 90%, o sea que ahí ya lo vamos a tener súper claro. Entonces de aquí, de esta relación, surgen lo que llamamos los ejes. Eje, microbiota, intestino y ponle el nombre que quieras. En este caso que hablamos de hígado graso, pues sería eje microbiota, intestino, hígado. Hay eje intestino-pulmón, el famoso eje intestino-cerebro, o sea que bueno, que a qué no van a afectar las hormonas, primero, y segundo, problemas en la microbiota, o sea, podemos tener síntomas de cualquier tipo. Entonces, esta relación que efectivamente es que es bidireccional, si tenemos obesidad y hígado graso porque pongo, ¿vale? No nos cuidamos y bueno, pues tenemos alguna cosa que resolver del estilo de vida, no hacemos ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa obesidad, hígado graso, sobrepeso nos va a causar SIBO, literal, o sea, eso está así estudiado y es así, o sea, a lo mejor o sea, no es la obesidad como tal, sino
que también, sino todo ese estilo de vida que hay que resolver que está causando las dos cosas. Y muchísimas, muchísimas chicas que conozco y que he tenido han resuelto, digamos, su obesidad, han bajado de peso, se han puesto al día con el estilo de vida, con el ejercicio, con la alimentación que no estaban cuidando y el SIBO se les fue, así tal cual. Luego tenemos la otra parte, que es que la microbiota alterada, o sea, un SIBO, también te puede estar engordando. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por el eje al revés, ¿no? Digamos, cuando hay una disbiosis, eso nos va a generar inflamación. Esa inflamación va a estar ahí de bajo grado continuamente en el intestino, causando a su vez más inflamación. Nos va a causar una permeabilidad intestinal con todas las reacciones, los problemas de piel, la hinchazón, esa inflamación que se va como retroalimentando. Las endotoxinas bacterianas y tóxicos van a pasar más directamente a la sangre, con lo cual ya esa inflamación se va a distribuir por todo el cuerpo. Y luego tenemos lo que hablamos de los ácidos biliares modificados junto con el endoboloma y tal. Entonces, al final, yo hay una cosa que a veces digo, que es, ¿ves este chiste que dicen a veces? Bueno, por lo menos en España se dice, cuando una está, a lo mejor tiene un poquito de sobrepeso y te dice, bueno, es que soy de hueso ancho. Bueno, pues a veces no somos de hueso ancho, sino de microbiota ancha. Y esto significa que, oye, hay muchas veces que se trata el intestino y la persona pierde 10 kilos del tirón, pero y no era a lo mejor grasa, ¿vale? Era inflamación. Tenía esa inflamación ahí, retienes líquidos claro, cuando dices, mira, he perdido 10 kilos en 2 semanas, a veces es imposible, eso no es grasa, cuando no has hecho una dieta loca de estas. Pero sí, sí, el SIBO, desequilibrios en la microbiota y alteraciones intestinales pueden afectar a este sobrepeso y bueno, y no hablamos ya de este tipo de fármacos que a veces son necesarios, los GLP-1 y otro tipo de estos, a veces se necesitan y ojo, cuando se necesitan están estupendos porque si hay una obesidad mórbida, etcétera, es muy importante, pero se ha visto que también pueden causar SIBO. Así que bueno, ahí vemos que la relación es súper, súper estrecha. Explícanos primero que todo qué son GLP-1s, pero cómo se sabe que están que hay una conexión entre eso y el SIBO o problemas de digestión, porque sin duda este es un tema que están ahora está empezando a hablar, que no solo para perder peso, pero para a empezar a usarlo como simplemente microdosis para ayudar con inflamación. O sea, hay en este momento una ola de información de querer como poner a las personas, al menos aquí en Norteamérica, en GLP-1, se dice en español. Sí. Sí, ok, O gracias. GLP-1 también nos Sí, sirve. sí. Sí, pero para las que nos escuchan, obviamente, empecemos qué es eso y cómo puede esto alterar o qué relación puede tener con problemas de digestión, porque entonces volvemos a lo mismo. Es la gallina o el huevo. Asun, déjame decirte, hay varias cosas. O sea, yo creo que esto lo he dicho en otras entrevistas, cuando he tenido invitadas, que un profesor de la universidad que nunca voy a olvidar, dijo que si Dios existía en alguna parte en el cuerpo y había que escoger una parte del cuerpo donde Dios vivía, era en el intestino, porque el intestino es la base y el centro de todo bienestar y todo cuerpo. Entonces, arreglas una cosa pero dañas otra. Si el intestino no está bien, tú no estás bien. Y creo que eso es una creencia muy, muy efectiva, ¿no? Literalmente, pues nada, efectivamente, ya esto, como decimos, lo sabía Hipócrates hace más de 2000 años y ahora sabemos que se ha confirmado por muchos estudios y también nuestro querido digestivo pediátrico Alessio Fasano, que dice que todas las enfermedades comienzan en el intestino permeable. Y además, la medicina funcional, a la que tú y yo somos súper, súper fan, dice que ante la duda, tratar primero el intestino, siempre. ¿Por qué? Porque, bueno, pues lo que decimos, es un órgano largo, es un órgano delicado, es un órgano de absorción, que, bueno, no es ni más ni menos importante que otros, pero hay muchas papeletas de que vaya a estar un poco delicado y entonces lo tengamos que tratar. Pero bueno, volviendo a los GLP-1 o GLP-1, en español
bueno, unas siglas que significa péptido similar al glucagón tipo 1. Entonces es súper conocido porque, claro, se han puesto muy de moda porque adelgazan un montón. Bueno, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos GLP-1? Así de forma, bueno, perdonadme porque lo estoy hablando un poco así, yo no soy, no me dedico a ellos precisamente, que seguro que algún médico farmacólogo lo sabrá mucho mejor. Pero bueno, resumiendo mucho, el GLP-1 es hormona intestinal, o sea, es una hormona intestinal que juega un papel en la regulación de la glucosa en sangre y del apetito. ¿Cuáles son sus mecanismos de acción y que por eso hacen perder peso? Pues lo que hacen es retrasar el vaciamiento gástrico, hacer que la velocidad del estómago como que se reduce mucho, hasta 4 horas puede ser, y entonces contribuye como a que no tengamos hambre, a esa sensación como de estar llenos todo el rato. Entonces por eso se adelgaza mucho, se puede perder peso muy rápidamente, pero el efecto, la cara B, el efecto contrario, es que precisamente por su mecanismo de acción, que es retrasar el vaciamiento gástrico, está afectando a la motilidad. Y sabemos que la motilidad intestinal es causa directa de SIBO, con lo cual vamos a tener una digestión larguísima, lentísima. Eso sí, no tenemos hambre, claro, porque estamos llenos, o sea, está la comida literalmente ahí como parada. Entonces eso es caldo de cultivo para desequilibrios en la microbiota, para SIBO y para muchos otros problemas, porque no solo se pierde grasa, también se pierde mucho músculo, ¿vale? O sea que aquí, ojo, las chicas, las mujeres que estéis en tratamiento con GLP-1, que ojo, si está bien indicado, es fantástico porque a veces necesitamos ese reset o ese empujón para hacer una pérdida de peso efectiva, y si eso sirve de un empujón para que luego mantengamos hábitos de vida, que a veces cuesta, fantástico. Pero no podemos estar solo centrándonos en este tipo de fármacos. Y hablo de los GLP-1, pero puede ser cualquier otro. No podemos solo basarnos y dejarnos llevar por la pastilla y pensar que eso es todo, sino que todo el estilo de vida, la buena alimentación y eso hay que hacerlo igual. Porque luego también, ojo a los efectos secundarios, se ha visto que podemos tener incluso problemas de, no es todos los casos, no nos asustemos, pero hay problemas de demencia, hay problemas de visión. Bueno, no son medicamentos que podamos usar como chucherías, ¿vale? Tienen que estar muy, muy, muy bien indicados y utilizarlos como todo en la mínima dosis posible, el mínimo tiempo posible y rápidamente pasar a hacer un cambio de estilo de vida y de alimentación que sea sostenible y que sí que nos ayude a hacer ese control, pero no a base de fármacos. Wow, bueno, entonces muy bien lo escucharon. Estamos aquí tocando muchísimos temas y temas que nos interesan muchísimo en el sentido de cómo algo como un problema de digestión puede causar tanto tipo de otras cosas que ahora voy a traer el tema de la piel. Muchas mujeres empiezan con la perimenopausia o la menopausia y dicen, pero parezco que tuviera 15 años otra vez con la piel, con los granitos, con los barros. Esto puede venir en forma también de eczema, rosácea, y problemas de piel cuando estamos adultas. Puede ser hasta un problema de caspa, un problema donde la piel muestra algún problema. ¿Qué está pasando aquí y por qué esto está vinculado, esta patología con SIBO? O sea, ¿qué está sucediendo para las mujeres que de repente empiezan a tener problemas de piel? También, ¿verdad? O sea, van a decir las oyentes, pero bueno, es que es todo SIBO o está todo relacionado con SIBO. Bueno, pues sí, no, ¿vale? Esto es a causa, bueno, lo llamamos SIBO, pero lo vamos a llamar, cuando yo diga SIBO, por acortar, lo vamos a pensar que es disbiosis, ¿vale? Vamos a pensar en el intestino, así de forma general. Entonces está todo relacionado. Pues como decíamos antes, efectivamente está el eje microbiota intestino-piel. ¿Qué se ha visto? ¿Vale? Por ejemplo, en el tema de la rosácea, que está muy relacionado con SIBO, hay muchos estudios donde se ve que a pacientes que tienen rosácea les hacen un tratamiento intestinal con SIBO. Bueno, en este caso creo que se utilizó antibióticos porque era, pues ya sabes, ¿no? En los estudios, cuanto más directo y más corto, mejor. Pero hay otras formas de tratar el SIBO que no sean antibióticos, ¿vale? Pero bueno, en este caso, en el estudio sí que de rosácea sí que se hizo con rifaximina, creo. Entonces a las pacientes se les trató el SIBO con rifaximina y mejoraron de la rosácea. O sea, se ve perfectamente en las fotos como antes tienen rosácea y después del tratamiento intestinal no tienen rosácea.
¿Es toda la rosácea causada por SIBO? No. ¿Puede ser una de las causas o uno de los agravantes? Sí, por supuesto. Y los mecanismos que están debajo, pues como decimos, el eje microbiota intestino-piel, esa inflamación sistémica de bajo grado, la permeabilidad intestinal, que hace que tengamos más reacciones histaminérgicas, que hace que tengamos más reacciones del sistema inmunitario, más toxinas, ese eje, ¿no? Inmunoneuroendocrino que va a estar relacionado y además, por no hablar, que la piel es la barrera externa, ¿no? Que tenemos así por fuera, pero el intestino es nuestra barrera interna. Y entonces comparten la mayor parte de la superficie del sistema inmunitario, o sea, en ese aspecto, ¿no? Como barrera, se parecen mucho. Entonces, cuando tenemos una herida abierta en la piel, se ve, ¿no? Lo vemos y vemos que está ahí sufriendo, que está inflamado, que se te puede infectar. Eso mismo está pasando en el intestino por dentro porque es otra barrera, solo que está por dentro no lo vemos, pero esa inflamación que tenemos ahí por dentro se puede expresar muy probablemente en la piel. Y uno de los síntomas, además de la rosácea, uno de los síntomas muy comunes del SIBO, pues también son los eczemas y este tipo de reacciones. Eso sin mencionar que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y es una manera que nuestro cuerpo también se filtra y se limpia, ¿no? Entonces, cuando vemos algo en la piel, sabemos que algo no anda bien, no anda bien. Es más, es común personas con hipotiroidismo que desarrollen SIBO, porque muchas mujeres que tienen hipotiroidismo empiezan a tener problemas también digestivos o al contrario. Yo, por ejemplo, en lo personal, en mi historia, recuerdo tener 30 años y de repente notar que todo lo que comía me caía mal. Y justo lo que describes, me inflaba, me sentía hinchada, y no entendía qué es lo que estaba pasando con mi cuerpo. Tenía 30 años y resulta ser que tenía hipotiroidismo. Pero para el tiempo que se dieron cuenta, fue, fue súper difícil entender que esto es lo que estaba sucediendo porque mi doctora en ese entonces no estaba chequeando mi anticuerpo, los anticuerpos que tenía, pero no, este episodio no es exactamente de hablar de hipotiroidismo, pero entender que ya venía con un problema tan serio de digestión que todo lo que comía me caía mal. Entonces, aquí es un perfecto ejemplo que se pregunta uno, ¿qué fue primero, hipotiroidismo o ya tenía problemas de digestión? Y hay una conexión obvio entre estas dos, ¿no, Asun? Sí, claro, también. A todas las preguntas que me hagas, te voy a decir, sí, seguro. Que hay conexión. Sí, además te voy a decir que no solo hay conexión entre un hipotiroidismo, un mal funcionamiento de la glándula tiroides, que claro, como no, nos va a afectar a todo el cuerpo. Ya las mujeres que sufren hipotiroidismo o hiper, que es menos frecuente, pero también puede pasar, saben que te pones fatal, ¿no? Desde que se te cae el pelo hasta que no vas al baño, estás lentísima, agotada, bueno, etcétera, un montón de síntomas generales que te deja hecha polvo. Entonces ya para empezar, el hipotiroidismo te va a enlentecer el tránsito, te va a dar estreñimiento y el estreñimiento y la falta de motilidad, como decimos, es causa de SIBO en muchas veces y de falta de secreción digestiva y eso va a favorecer el sobrecrecimiento. También o sea, se han visto en estudios que cuando hay pacientes con hipotiroidismo que se les trata el SIBO, también mejoran del hipotiroidismo, ¿no? O sea, que esa relación bidireccional también está ahí. Pero voy a ir un paso más allá y voy a decirle a las chicas que nos escuchen que tengan hipotiroidismo y o SIBO, pero si tenéis hipotiroidismo sería súper importante descartar celiaquía también, porque está muy relacionado hasta en un 50% aproximadamente, las tres cosas, ¿no? Celiaquía, hipotiroidismo y SIBO. La celiaquía está infradiagnosticada a su vez en un 80%, se calcula, o sea, la mayoría de los celíacos no sabe que lo es. Vamos por ahí con un montón de problemas de salud, digestivos, de tiroides, sin que nadie nos haya mirado la celiaquía ni nada. Entonces esos problemas no se van a acabar de resolver nunca porque no tenemos el diagnóstico de celiaquía y no vamos a hacer la dieta sin gluten. No podemos dejar atrás desafortunadamente las mujeres con diabetes tipo 2. Y entonces, ya que estamos hablando de hipotiroidismo, o hiper, hablemos de diabetes también. ¿Cómo influye este desequilibrio intestinal en esta condición? Porque también este es un tema que se desata bastante en esta etapa
cuando estamos ya en estos últimos 10 años entre los 40 y los 50? En las primeras fases de diabetes, cuando ya empezamos con una prediabetes o con alteraciones en la glicosilada o alguna alteración así analítica, eso es reversible, ¿vale? Que nadie se nos quede tampoco con un recién diagnóstico de diabetes y le pongan fármacos, una metformina, lo que sea, sin haber revisado, o sea, eso se puede revertir, ¿vale? O sea, todavía estamos a tiempo, así que hay mucho ánimo. Y luego, por supuesto, se ha visto la relación entre SIBO y diabetes tipo 2, o sea que ahí también, aparte del estilo de vida, tendríamos que tratar la alimentación. En este caso, las dietas low carb o dietas keto nos van a favorecer más el tratamiento de la diabetes. Y luego ya cuando tenemos una diabetes más avanzada, pues bueno, tendríamos que vigilar si que no aparezca una neuropatía, por ejemplo, o que estemos ajustando bien los fármacos, porque todos esos fármacos nos van a afectar, por supuesto, a la microbiota y que no nos aparezca una neuropatía, porque bueno, eso también, claro, todo lo que afecta a los nervios y nos afecta a la motilidad, pues también nos va a causar SIBO y otros problemas a mayores de la diabetes, así que bueno, todo lo que podamos ralentizarla y protegernos, pues muchísimo mejor. Es un tema que lo encuentro bastante frustrante todavía, que no entendamos y aceptamos que la medicina del presente ya y del futuro es en realidad la medicina funcional. Danos un poquito de tu entendimiento de la medicina funcional, de qué es tu pensar de ello. Normalmente, pues te hacen una consulta que, bueno, pues el sistema está así, ¿vale? 5 minutos como mucho y te dan un fármaco para, bueno, para paliar un poco el síntoma, pues te duele aquí, pues toma este antiinflamatorio o este, bueno, y ya está, ¿no? Y se acabó. Pero en la medicina funcional se va un paso más allá y se va a buscar la causa raíz de esos problemas, que puede estar en el estilo de vida, puede estar en algún alimento que no nos sienta bien o que no lo estamos, yo qué sé, pues que no nos estamos alimentando bien o no estamos haciendo ejercicio, bueno, ese tipo de cosas que son la base, pero que luego van un paso también más allá, que puede ser, pues a lo mejor se habla también de los tóxicos, ¿no? Esa medicina ambiental que tenemos ya que estamos rodeados de tóxicos, bueno, también puede ser una de las causas de muchos problemas de salud o problemas de virus que nos acaban de ir o problemas hormonales o problemas, o sea, bueno, siempre hay algo más allá, o sea, nuestra medicina funcional siempre busca un paso más allá. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta llegar a la raíz última, que puede ser a lo mejor una disfunción mitocondrial o que tenemos una acumulación de mercurio. Y esto, claro, requiere tiempo, requiere mucho estudio, requiere mirar no solo la genética, sino toda nuestra historia clínica, las pruebas, la microbiota, las pruebas funcionales, ¿verdad? Que son tan raras y que muchas veces la medicina, digamos, tradicional dice, pero ¿qué estáis mirando, no? Y que a su vez te da tanta información sobre el sistema en conjunto de esa persona, porque al final, pues eso, pues somos un ecosistema conjunto y no somos cachitos de órganos por ahí dispersos, así que bueno, pues como tal hay que mirarlo, así que yo por eso soy súper fan. Y qué entrada tan buena para hablar lo que sabemos de tu libro, donde ilustras de manera muy clara cuál es el viaje de los alimentos, comienza en el cerebro, el cual activa el sistema parasimpático, para la digestión. Continúa en la boca, que muchas personas creen que todo pasa es en el estómago, después pasa por el estómago llega allí y el intestino delgado y grueso, y es por eso que quiero que nos ayudes a entender cómo esas acciones diarias que estamos haciendo impactan especialmente en un tema que me encanta tanto, que es el tema del nervio vago. El estrés crónico, Miriam, es como el mal bicho de nuestros días, porque es que mira, ya en nuestro mundo occidental, por decirlo así, no nos morimos de una infección ni de que nos clavan una espada en algún sitio, pero desde el país donde has nacido, donde vives, desde la política, que al final afecta y permea a todas las cuestiones, el dinero, la familia, las relaciones que tenemos. Todo ese estrés crónico nos va poniendo en modo de alerta, en modo de lucha, ¿no? O sea, que se dice
Y el otro, por el contrario, pues está el sistema nervioso parasimpático. Si el de lucha-huida es el simpático, pues luego tenemos el parasimpático con nuestro querido nervio vago, ¿vale? Que no todo es nervio vago, pero claro, tiene que estar todo en equilibrio, que es el de la calma y la digestión, ¿no? El rest and digest, que es como, bueno, pues descansa y digiere. Y entonces la digestión, decimos, comienza en el cerebro. La primera fase es la fase cefálica. Y entonces ahí ya, cuando estamos comiendo descansados, tranquilos, atentos al momento, el mindful eating, atentos al momento de comer, entonces eso va a segregar la cascada neuroendocrina, las hormonas que le van a decir al estómago y al intestino que se preparen para la digestión. Entonces, si eso no ocurre, porque estamos en modo lucha o huida y vamos corriendo y estresados por la vida, pues entonces vamos a tener malas digestiones, mala motilidad, problemas de permeabilidad intestinal, inflamación, SIBO, etcétera. Algo tan simple, ¿no? Te puedes imaginar la cantidad de gente que come en el carro, en el coche, hasta parados. O sea, no se sientan, no descansan y algo tan simple y algo tan importante que impacta completamente la manera que el cuerpo acepta y asimila, porque es que no es solo comer, es la absorción que tenemos de estos nutrientes para nuestras hormonas, nuestros órganos, nuestro bienestar. Y es tan simple como sentarse a comer tranquilamente. Hay un problema que veo mucho y es la cantidad de mujeres que toman omeprazol. ¿Qué es el problema con estas cosas que las farmacias venden a un uso prolongado? ¿Qué es lo que va a suceder? Porque puede aliviar un problema en ese momento, pero ¿qué va a pasar a lo largo del tiempo? Pues podemos decir que el omeprazol, los inhibidores de la bomba de protones, y digo omeprazol, pero puede ser cualquier familia, pantoprazol, esomeprazol, etcétera, etcétera. Todos esos inhibidores de la bomba de protones lo que van a hacer, por su mecanismo de acción, como decíamos antes también, es bloquear la producción de ácido estomacal. Entonces, ¿qué pasa? O sea, aquí tenemos un problema muy gordo porque tenemos mucha gente, muchas personas que tienen SIBO a raíz de tomar omeprazol muchos años. Y no solo eso, sino otros problemas que luego se ha visto. Pero junto con los antibióticos, yo diría que los omeprazoles y los IVP son la causa, dentro de los fármacos, causa número uno de problemas digestivos. Y además, ¿qué es lo que suele pasar? Que tenemos un problema digestivo. No sabemos qué es, pero tenemos malas digestiones. Total, nos vamos al doctor, lo primero que nos dan es omeprazol porque está así en los protocolos, o sea, es lo primero que te tienen que dar y si no te dan eso, no pueden pasar al siguiente paso, aunque sepan que a lo mejor no te va a hacer mucho efecto, pero es que es lo primero que están obligados, entre comillas, a hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ya tenemos malas digestiones. Lo más habitual es que tengamos gastritis o que tengamos falta de ácido clorhídrico para hacer bien esa digestión, aunque no tenemos reflujo, pero nos va a faltar el ácido. Cuando nos dan omeprazol, como su mecanismo de acción es bloquear el ácido directamente, vamos a tener ácido cero. Entonces, ni vamos a hacer las digestiones ni medio bien, o sea, ya directamente no las vamos a hacer. Y luego, además, que se agravan otros problemas, porque con esa digestión, bueno, aparte de no hacer las digestiones, el ácido también funciona como una barrera antimicrobiana que cuando tomamos algo por la boca, ¿no? Pues esos microorganismos que pueden ser a veces patógenos, en el ácido se supone que se mueren, porque va a estar ácido, pero si cortamos eso, estamos abriendo las puertas para que los bichos que nos quieren invadir pasen al intestino directamente. Y ahí, claro, el ambiente ya es mucho más agradable porque ya tiene un pH más adecuado para ellos. Entonces, esa primera barrera de digestión y de parar bichos malos no la vamos a tener. Y luego, además, se ha visto que tienen otros problemas añadidos del uso muy prolongado, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, mayor riesgo de fracturas, mayor riesgo de anemia, porque al no hacer las digestiones no estamos tampoco absorbiendo bien, hay déficit de B12, de magnesio, nos pueden dar, pues eso, como más riesgo de fractura, incluso de demencias. Entonces, cuidado que los omeprazoles no son chucherías para cuando tenemos mala digestión y que se tienen que indicar, pues oye, cuando hacen falta, porque tenemos una úlcera, porque tenemos un esófago de Barrett, cuando tenemos un problema
pues ahí sí, pero decir me tomo el omeprazol solo para hacer la digestión, no, porque es que no la estamos favoreciendo, sino que la estamos estropeando más. ¿Cómo podemos empezar a reparar el sistema paso a paso en este tema de la salud digestiva que parece ser un tema tan grande y también nos puede agobiar tanta información? ¿Por dónde empezamos? Buena pregunta, porque Solo nos das un pedacito nomás, porque la verdad que sí, sí es un tema muy grande. Es un tema que muchas mujeres están trayendo también problemas digestivos, mucho más de antes de entrar en la perimenopausia y la menopausia. Entonces, así es. ¿dónde se empieza? ¿Por dónde empezamos? Es que es la gran pregunta. Es como, bueno, tengo problemas de digestivos, hormonales, de salud. ¿Por dónde empiezo? Bueno, si tuviera que resumir muchísimo, que ahora os doy unos tips, pero lo principal sería, por favor, poneros en manos de profesionales integrativos, funcionales, profesionales actualizados, que sepan mirarnos como un todo. Una persona no tiene solo SIBO o una persona no tiene solo, a lo mejor, problemas hormonales, llegada a la menopausia, no. Lo primero, pues quizá, bueno, hablando de yo tirando para lo mío, la alimentación, ¿vale? La alimentación es fundamental, estamos hechos de lo que comemos, estamos diciendo, entonces alimentarte bien es fundamental para la buena salud, eso es así. Entonces, primero comenzamos por ahí, luego todo el estilo de vida, hacer ejercicio, moverse lo suficiente, no ser sedentarios, sino caminar todo lo que podamos, hacer ejercicio de fuerza, que para las mujeres en menopausia también es muy importante para evitar esa osteoporosis y la pérdida de músculo también y llegar a ancianitas ahí súper fuertes. Eso es fundamental, el ejercicio. Controlar el estrés, que como hemos hablado, todos los problemas de la vida, que no son pocos. Por supuesto, no lo he dicho, pero si fumamos o bebemos alcohol, vamos a empezar por ahí, por eliminarlo también. Y si tomamos medicación, pues la revisaremos también, ¿vale? Si vamos a valorar con nuestro profesional, pues si ese inhibidor de la bomba de protones o ese GLP-1, si es necesario, si no, bueno, todo esto cada uno a su ritmo porque se suele tardar tiempo y no es de la noche a la mañana que lo tenemos todo solucionado, así que ánimo y paciencia. Y luego para el tema del SIBO. Sí que puedo decir que, por ejemplo, no picotear continuamente, porque se ha visto que los picoteos, aunque sean chicles, ¿no? Que parece que no tienen calorías, pero esa rumiación, estar todo el rato picoteando o hacer muchas comidas en el día, muchos picoteos continuos, eso no nos va a dejar el descanso digestivo para que el intestino se limpie. Cenar prontito, que también, bueno, cada una en su país, pues cenar siempre con el sol, o sea, cenar prontito, dejar por lo menos 3 4 horas hasta que nos vamos a dormir. Además, eso nos va a ayudar también a descansar mejor y, y masticar mucho, ¿no? Y hacer esta parte del mindful eating, bueno, ya que nos sentamos a comer, pues nos sentamos a comer con toda la atención, sin prisa, respirando. Así que nada, como nos dice esto en la medicina funcional, las 5 R's, ¿verdad? Lo primero es eliminar lo que te daña, ¿no? Después restaurar, bueno, pues seguimos con todas las R's, repoblar y luego reequilibrar y ajustar. Bueno, pues vamos ahí haciendo poco a poco. Lo principal es si estamos pensando o detectamos que hay algo que no nos está sentando bien o que nos está dañando, eso va a ser lo primero que tengamos que quitar. Pero bueno, siempre, como decimos, con ayuda profesional. Si te has quedado hasta aquí escuchando esto, no te vayas porque hay aún muchos más tips. Y no solo eso, queremos aprender también de Asun, que es una de las cosas que más me atrajo de su historia, que ella tiene una historia personal de cómo llegó aquí. La mujer que ves ante tus ojos es una mujer saludable, una mujer que puede y completamente aborda el tema porque eres tan apasionada de esto por lo que te pasó a ti personalmente. Eso lo quiero dejar como el postre para el final, obviamente el postre saludable para el final de esta entrevista. Hablando de SIBO, continuemos, ¿cuál es el enfoque actual más efectivo para tratar el SIBO? ¿Recomiendas que es válido usar antibióticos o prefieres un abordaje herbal? ¿Qué tipo de
doctor es el que trata con este tema? Porque es que hay una gran diferencia cuando estamos hablando de estos tratamientos entre un doctor que es alopático, que es un doctor que es de tradicional, a un doctor funcional. ¿Cómo trata este tema? Pues para mí el enfoque, digamos, menos efectivo y más arriesgado son los antibióticos, precisamente, que es lo primero que nos dan cuando tenemos SIBO, antibiótico y dieta FODMAP. Pero a raíz del uso, bueno, esto, claro, no es porque, o sea, nadie lo quiere hacer mal, entiéndeme, sino que, bueno, esos doctores que nos dan eso, pues bueno, pues era lo que se hacía hasta ahora, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que se ha visto cuando se han ido tratando más pacientes y más pacientes con antibiótico y dieta FODMAP? Pues que al final, a la larga, no te soluciona el problema, porque recordemos que el SIBO no es una infección, que es un desequilibrio de la microbiota y los antibióticos matan bacterias. Y si te dan antibiótico y te están matando las bacterias buenas de tu intestino, te están causando más desequilibrio. Entonces, el antibiótico, de entrada, te diría que no. Si se puede, lo más importante, lo más importante de todo, antes que de cualquier pastilla, es tratar la causa. O sea, todo lo que hemos hablado hasta ahora en este episodio, vamos a tener en cuenta para ver si es el fármaco el que nos está causando el SIBO, si es la celiaquía, si es algún problema en el estilo de vida, lo que sea. O sea, buscar la causa de todo esto es lo principal y lo fundamental, porque si no, el SIBO va a volver. Por mucho que lo tratemos, volverá y volverá. Y entonces, ya pasando, si tenemos esto un poco resuelto, ya lo estamos tratando, el abordaje que yo recomiendo suelen ser probióticos y herbáceos, tratamientos herbales, porque se ha visto que son igual de eficaces y que son como más respetuosos con la microbiota, entonces se tarda un poquito más. Bueno, el precio depende del país, porque en Estados Unidos sé que la rifaximina es bastante cara, aquí en España no lo es. Entonces hay muchas personas que por temas económicos eligen el antibiótico, pero si podemos, lo que decimos, si podemos invertir en un profesional integrativo, si podemos invertir en suplementos, en probióticos de calidad, en herbáceos, lactoferrina también se ha visto que funciona muy bien. Eso va a ser un tratamiento a veces un poquito más costoso a nivel económico, un poquito más largo, porque va a tardar unos meses, pero desde luego muchísimo más seguro y más eficaz que un antibiótico que puede ser que nos cause más problemas que beneficios. Vemos mucho desde el mundo de las redes y ya que todo el mundo dice que es un coach de algún tipo de salud, muchos abordajes herbales. ¿Recomendarías a estos programas, estos detoxes, estas cosas con estas promesas para un tratamiento de SIBO, cuando una persona, un personaje de las redes sociales dice que puede ayudarte de esta manera o que en 7 días o en 15 días, sé que hablaste y dijiste, pero quiero hacer un énfasis en esto, Azul, es un tratamiento prolongado? Sí, mira, ahí tengo el corazón dividido total, porque lo suyo, o sea, lo que yo recomendaría 100% es, por favor, lo que he dicho antes, contratad a un profesional, alguien que os personalice el tratamiento, porque no es igual para todo el mundo, ni muchísimo menos. O sea, es que cada persona es de verdad un mundo diferente con el tema del SIBO, porque la causa puede ser un millón de cosas y en cada persona es muy diferente. Y luego, porque cada uno vamos a tener un SIBO más alto, más bajo, uno de hidrógeno, otro de metano, otro de sulfuro, uno toma medicación, los herbáceos no son inocuos, sino que, oye, los tomamos porque tienen su efecto, pero no porque son naturales, son agua del grifo, no, es que van a tener sus efectos secundarios, sus contraindicaciones, sus interacciones con fármacos. Mucho cuidado, o sea, ojo con eso y, por supuesto, ni hablar si estamos embarazadas o, bueno, ahora en menopausia no, pero bueno, puede haber otras situaciones, a lo mejor que tengamos alguna situación especial, algún fármaco, alguna patología en especial. O sea, bueno, mucho cuidado. Nunca jamás recomendaría tomar los herbáceos así porque sí. Los probióticos a veces son más seguros, bueno, realmente sí, no pasa nada porque tomemos un probiótico que no corresponde, pero que también sepamos que los probióticos hay que elegir la cepa específica para el problema de salud que queramos tratar. Y bueno, con todo esto quiero decir, no os fiéis, por supuesto, de las cosas generales que veis por ahí. Es muy tentador. Y yo a veces digo, o sea,
tengo el corazón dividido. ¿Por qué? Porque a veces pienso, bueno, si hay alguien que lo está haciendo todo mal, ponte, ¿no? Y está tomando refrescos y tal. Entonces, a lo mejor con algún programa de estos generales, pues empieza a comer bien o se da cuenta de que eso no es normal y ya le pones en el camino de la salud o toma un orégano y resulta que mejora y se da cuenta que ese es el camino, tal. Pues eso, pues bueno, siempre le va a ayudar. Pero claro, si nos ponemos estrictos, es como, no, no, el tratamiento siempre, siempre tiene que ser súper personalizado. Y si te has quedado hasta aquí en esta conversación tan increíble, si te gusta tanto como a mí me está gustando, dale un like a este video y suscríbete al canal y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Hemos aprendido mucho sobre el tema del SIBO, cómo se confunde con síntomas de la perimenopausia, la menopausia, la posmenopausia y su relación con otras enfermedades y sobre todo cómo muchas veces estamos dañando nuestra digestión y ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Vamos a hablar de temas como, y ahora, si posiblemente tengo SIBO, ¿qué es lo que debo de comer? Así que quédate hasta el final porque te vamos a contar cómo puedes también dar el siguiente paso y aprender a usar la alimentación como una verdadera herramienta de sanación. Continuemos. Creo que la respuesta a esta, señoras, si ustedes están viendo esto ahora, tendrían que tener la respuesta en la boca ya mismo y saber exactamente qué nos va a hablar Azul. O sea, ¿cuál es la alimentación saludable cuando una persona tiene SIBO? Sé que al principio de la entrevista dijimos que hay ciertos alimentos que van a afectar y van a agravar el problema de la digestión. Y sabemos que cada mujer es un universo y su intestino también con los miles y billones de microbiota y microbiomas que hay y bacterias de todo tipo en nuestro intestino. Entonces, estar conectadas con nuestro cuerpo es un tema muy clave aquí. Pues lo que es básico, básico, sea la dieta que sea, es no tomar ultraprocesados. O sea, eso es así, porque los ultraprocesados, como sabemos, la comida basura, el azúcar en exceso, los refrescos, todo este tipo de cosas, son causa de SIBO, de diabetes, de problemas hormonales, etcétera. O sea, una salud de pena. Entonces, ¿cómo es una alimentación saludable? La que no lleva eso. Y entonces ya si nos basamos en productos frescos del mercado, pues diría, oye, pues una alimentación tradicional de tu zona, que no esté llena de envasados ni de con colores, que no, no, vete al mercado, que ahí no hay ningún envasado, ¿no? Porque en el supermercado caemos más el riesgo de picar, ¿no? En cosas que no son tan así. Pero si pensamos en cómo comían nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, pues vamos a recuperar eso. Cada zona, cada país tiene su propio tipo de alimentación y ya está. Hombre, yo aquí en España, que tenemos una zona muy mediterránea, pues siempre recomiendo la alimentación pesco-mediterránea o la alimentación atlántica, que básicamente es pescado y verduras. Marisco, bueno, pues productos del mar y muchas frutas y verduras. Ya está. O sea, tampoco. ¿Por qué pescado? Porque tiene proteína y porque tiene omega 3 que es súper importante para todo, para las hormonas, para la piel, porque son grasas esenciales y necesitamos tomarlo. Entonces, con esas bases ya está. Luego, a lo mejor pues en otros países tendréis otro tipo de alimentación tradicional de vuestra zona y está perfecta. No tiene por qué ser igual en todo el mundo, ni mucho menos. Los japoneses tienen la suya. Bueno, los americanos ahí no les vamos a dar ninguna ventaja porque en eso sí que no, 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 la alimentación de esta americana de verdad que no, no la vamos a querer exportar para nada. Pero bueno, el japonés tendrá que seguir la alimentación tradicional de Japón y el que esté en otro país, pues alimentación tradicional de su zona y con eso y no tomar nada de ultraprocesado sería más o menos, simplificando mucho, más que suficiente. Y una cosa que es muy cierta, que no importa si estás en Asia o en Sudamérica, también muchos países en Europa, el caldo es una cosa que lo puedes hacer de diferentes maneras, pero el caldo es la base de muchas, muchas dietas donde en realidad no, no nos los efectos de la glicina, de lo que tiene los aminoácidos, lo que tiene el caldo, es, yo diría, la estrella de tanto, tanto problema. Si tienes una gripe, si tienes un problema intestinal, si tienes una autoinmunidad, algo del caldo que es medicina, medicina ancestral.
Asun, no te podríamos dejar ir sin contarnos un poco de tu historia, porque esto me cogió bastante el corazón. Cuéntanos tu historia con el SIBO, de la manera que las mujeres puedan entender que sí hay una luz al final de este túnel. A mí, ¿qué me pasó? Que yo hace bastantes años tuve una intoxicación alimentaria en un restaurante, pero que, bueno, a ver, lo digo así, que parece que me dieron veneno. El caso, bueno, algo había por ahí, ¿no? Y a mí me sentó fatal. O sea, yo pasé una noche de esas que dices, bueno, tengo una diarrea que no me puedo ni mover del baño en toda la noche. O sea, recuerdo aquello como si fuera ahora mismo. Entonces lo pasé muy mal y a partir de ese día yo comencé a ver mi tripa súper hinchada, que hasta ahora, pues nada, hasta ese momento tenía una tripa súper planita y entonces se me empezó a hinchar. Y empecé a buscar, claro, pues justo fue ahí cuando estaba yo estudiando nutrición, con alimentación funcional, la medicina funcional, y yo dije, pues vamos a ver qué dicen por aquí y apareció la palabra SIBO, ya de aquellas. Entonces ya empecé a buscar por ahí activamente. Del SIBO, pues ya salió la celiaquía. A ver, hay muchas cosas que tratar por el medio, porque tratas el SIBO. Bueno, de la primera vez que me lo diagnosticaron mal. Entonces al final tienes que aprender también. Pues bueno, también hacemos, ¿no? Este tipo de divulgación para que las chicas y las mujeres y bueno, todas las personas aprendan un poco de qué estamos hablando, porque aunque no sean profesionales en esto, puedan un poco manejarse en este sector si es que lo sufren. Entonces también por eso escribí los dos libros, ¿no? De Tú también tienes SIBO y ¿Qué como con SIBO? Para darle a las personas herramientas y que supieran un poco por dónde tirar, porque si no uno está muy perdido. Entonces yo en aquellas pues estuve tratando muchas cosas, estuve tratando el SIBO con varias rondas, estuve tratando porque la candidiasis, salieron algún parásito por ahí, apareció celiaquía, bueno, pues vas como paso a paso, una cosa, otra cosa hasta que al final dices, bueno, pues ya por fin, después de unos años, ya te vas encontrando mejor y con más energía. Entonces esto también lo cuento para que no se desespere nadie, porque esto no es una cosa de un día para otro. Hay muchas cosas que resolver, como hemos contado aquí, pues para uno será una intoxicación, que es una causa muy frecuente, para otro será un fármaco, que a lo mejor es muy fácil quitar o no. Y para otra persona será otra cosa. Entonces, dependiendo de la causa y de todo lo que haya sobrevenido a raíz de eso, se puede tardar más o menos, pero se puede. ¿Es fácil? No. ¿Se tarda poco? No. ¿Se puede hacer? Sí. Y además, como en el camino vas aprendiendo tanto y vas encontrándote mejor, pues ya es un camino de no retorno. Y entonces ya te vas encontrando bien de todo, del intestino, a nivel hormonal, la piel, el pelo, todo bien. Así que, pues nada, yo animo a todas las chicas que nos escuchen a, si, bueno, si sospechan que pueden tener SIBO, a que lo miren. Wow, muchísimas gracias, Asun. Gracias de corazón por compartir este espacio con nosotros, darnos esa claridad, esa cercanía, tu historia y tu propia experiencia y toda la sabiduría que tienes alrededor de este tema. Ha sido un verdadero regalo tenerte aquí y tantas mujeres que pueden tener tantas preguntas con problemas de digestión, no saben si es permeabilidad, si es SIBO, pero saben que algo, una bacteria mala, pero saben que el problema está en su digestión y que hay una esperanza. A todas las que nos están viendo, si llegaron hasta aquí, gracias por quedarse, porque ahora nos encantaría a nosotros escucharlas, porque quiero que me dejen en los comentarios si están interesadas en participar en una clase que sería privada, donde tendríamos otra invitada y otra experta, donde vamos a enseñarles qué comer si tienen SIBO o otros problemas de digestión, que está enfocada en esa salud intestinal. Sabemos que no es fácil navegar esto solas, entonces es por eso que hacemos programas como este, hacemos entrevistas con expertos como Asun y queremos acompañarlas a entender, a ser las autoras de su propia salud. Porque cuando más entiendan su cuerpo, más pueden hacer esa transformación de perimenopausia a menopausia y lo que es más importante, la posmenopausia, que será la etapa más larga de tu vida. Asun, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a todas vosotras. Un abrazo.